extrêmement pessimiste avec la situation dans le pays. Donc, on va partir avec Monsieur Escobar, Naranjo Escobar, fondateur et directeur du Venezuela's Private Capital Association, c'est-à-dire vous représentez en quelque sorte les investisseurs en capital. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que nous vous avons invité, c'est que les choses sont peut-être en train de changer aujourd'hui au Venezuela, avec peut-être une réconciliation entre le pouvoir de M. Maduro et celui du président autoproclamé M. Guaido, qui pourrait peut-être réfléchir à une situation négociée, et tout ça pourrait être bien vu du côté du business. Qu'est-ce qu'on peut dire, M. Escobar? Merci d'être avec nous donc depuis Caracas. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du business au Venezuela, malgré la crise économique et malgré les sanctions américaines très très dures? Muchas gracias, Arnaud. Muchas gracias a Vicente Mazars y al gobierno de Francia por esta oportunidad de hablar de Venezuela. Como bien dijiste, sin duda Venezuela ha desaparecido del mapa de los negocios en América Latina por más de una década. Probablemente quienes nos escuchan hoy durante 10 años o más no han visto a Venezuela como un tema de conversación en ningún foro, en ninguna conferencia. Es como que el país haya caído un hoyo negro y desaparecido, sigue existiendo geográficamente, pero no existen los negocios, lo cual es muy extraño, ¿no? El país que era el más rico de América Latina en términos per cápita durante muchas décadas, la cuarta potencia económica después de Brasil, México y Argentina durante muchas décadas, el único país en la historia de América Latina que ha tenido una calificación de riesgo AAA, Standard & Poor's, de pronto desaparece. Bueno, esa desaparición es entendible si vemos que lo que ocurrió en el 2002, cuando comienza el control cambiario, luego en el 2006-2007 comienza un proceso de nacionalización y expropiación de empresas, lo cual paró la actividad de nueva inversión extranjera directa, y luego viene el periodo más triste, más difícil que todos los venezolanos hemos sufrido de los últimos 8 años, del 2013 hasta el año pasado, en el que la economía se redujo, se contrajo, alrededor de 80%. Venezuela tiene una economía de más de 300.000 millones de dólares. Hoy en día se estima que está en algún lugar cerca de los 60.000 millones de dólares. Entonces, una destrucción de riqueza bárbara. Todo esto ha ocurrido al mismo tiempo que la Venezuela ha tenido durante más de una década la inflación más alta del mundo. En el 2018 llegamos a tener el pico, el punto más alto, 1.7 millón por ciento de inflación anual. Eso ha venido disminuyendo. La escasez que habrán visto en televisión, haciendo colas por comprar alimentos, cualquier tipo de producto de consumo masivo, fue muy serio en Venezuela del 2013 hasta hace 2 años. Y el drama humano que habrán visto en televisión es cierto. Arnaud, ¿vas a hacer una pregunta? Non, effectivement, c'est tout à fait véritable. Mais je voulais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on pense qu'il y a peut-être réconciliation politique et que, en fait, le pays, et on l'a pas bien vu peut-être en France ou en Occident, a quand même, et dû à cause des circonstances, c'est quand même un peu libéralisé. Hein. Où en est le business aujourd'hui? Qu'on parle de la situation actuelle. Où en est le business au Venezuela? Et qu'est-ce qui se prépare avec cette idée de libéralisation? Et peut-être l'administration Biden qui va assouplir les sanctions. Mira, yo creo que es muy importante que sepan que durante los últimos 2 años, tal vez año y medio, en Venezuela está ocurriendo un proceso de reformas, que no sé si la palabra revolución es la apropiada, pero sin duda un proceso de reformas importantísimo, de gran magnitud, pero silencioso, muy callado, en el cual se han hecho reformas económicas que no se habían hecho en Venezuela al menos en los últimos 40 años, y se hicieron todo en los últimos 24 meses. Por ejemplo, la dolarización de la economía ya llega a más del 80% de la actividad de transacciones. El control de precios fue eliminado. Al eliminarse los controles de precios, hoy en día los supermercados en Venezuela tienen tantos productos como un supermercado en Chile, en Brasil, en Colombia o en México, lo cual es muy bueno en cuanto a consumo masivo. En cuanto a gasolina, esa es otra historia. Luego, en cuanto a la libertad cambiaria, hoy en día puedes cambiar de una moneda a la otra sin ningún problema. El gobierno ha comenzado a experimentar alianzas público-privadas, entregándole a privados la administración de empresas del Estado y activos públicos, lo cual es un experimento, pero es una muy buena noticia.
desde el gobierno se empieza a hablar de que el nuevo modelo a seguir ahora es Vietnam y es China, los dos países que más han crecido su economía en los últimos 20 años, lo cual es una buena noticia. PDVSA, la empresa petrolera del Estado, está abriendo un proceso nuevo de buscar socios para joint ventures, ofreciendo 152 oportunidades, lo cual sería una de las reformas del sector petrolero más abiertas que se hayan hecho en América Latina. Esa es una de las razones por las cuales hoy en día, si va a los hoteles tops de Caracas y va al lobby a la hora del happy hour, van a ver muchos empresarios petroleros extranjeros que no se veían en los últimos años. Y si ustedes, algunos habrán leído en los últimos 2 o 3 meses artículos, por ejemplo, en medios como Bloomberg, como Reuters, ya se empieza a hablar en esos medios sobre, no solo sobre el nuevo interés de los petroleros por negociar con el gobierno cómo entrar a esta apertura petrolera luego de que se negocie con los Estados Unidos una solución a las sanciones, pero también hay una actividad que no habíamos visto desde el año 2007 de inversión extranjera directa, sobre todo de fondos de capital privado. Aquí está Luis Carlos. De Chile han llegado family offices haciendo adquisiciones en Venezuela, pero también han llegado fondos de Estados Unidos y de otras partes del mundo, y hemos visto más inversión extranjera en los últimos 24 meses que en los últimos 13, 14 años anteriores fuera del sector petrolero. Esas son muestras de que Venezuela, que era un paciente que estaba en coma, el paciente se está despertando, está abriendo los ojos. Arnaud, no sé si quiere decir algo. Oui, j'ai une dernière question à vous poser, parce que après j'ai encore une question que nous a envoyée un auditeur pour Ricardo. Est-ce que les Français ont conscience, est-ce que les boîtes françaises qui ont été très présentes à une époque au Venezuela ont conscience de cette ouverture qui est en train de se faire et que c'est maintenant peut-être qu'il faut songer à prendre des contacts pour y retourner? Est-ce que les Français en ont conscience? Sí, Arnaud, sin duda los empresarios franceses deben poner a Venezuela de vuelta en su radar. No sería aceptable que los empresarios franceses anden buscando oportunidades en América Latina y olvidando que existe un país de 30 millones de habitantes que históricamente en términos de consumo masivo ha tenido un nivel de consumo per cápita altísimos y que pudiese estar despertando. Creo que es hora que empiecen a conversar con sus contactos, con sus relaciones en Venezuela, del sector privado, con la Embajada de Francia en Venezuela, para entender mejor estos cambios que están ocurriendo, porque se abren muchas oportunidades, no solo en la apertura petrolera, que es la locomotora de la economía, también en alianzas público-privadas y también en posibles joint ventures con empresas venezolanas, porque como bien decía, si llega a haber un acuerdo en esa negociación política que tú mencionas, la lidera Noruega, pero la Unión Europea juega un rol muy importante, países latinoamericanos muy importantes también están respaldando las negociaciones, y ahora cambió un elemento clave, que es que la administración de Biden está ayudando a que se llegue a un acuerdo. Eso sería un cambio de rumbo que puede hacer de pasar de off a on, que el paciente que estaba en coma y ya despertó, por fin se logre parar de la cama y empezar a caminar. Y eso representa oportunidades enormes para empresas francesas, no solo petroleras, pero también de consumo masivo de cualquier otro sector. Recuerden una cosa, Venezuela es una economía de más de 300.000 millones de dólares y hoy en día está en alrededor de 60.000. Es una oportunidad única en el mundo de entrar a una economía a precios de 60.000 millones que puede llegar a lo que su capacidad instalada permite. Bon, parfait. Parfait. Merci à vous, Rodrigo. Merci parce que c'était très intéressant, je crois, d'avoir un éclairage depuis le Venezuela, le climat des affaires au Venezuela, ce qui est peut-être en train de se dessiner et comment aujourd'hui donc il faut se positionner. Alors, merci à vous tous. En fait, j'ai beaucoup de questions. Il y a une question pour Ricardo Rosati sur l'Argentine, par exemple. Hein. Si on avait une autre sur la fiscalité toujours au Brésil. Hein.